Listo, a ver. Ay, ay, ay. Listo, ahora sí, ya está grabando. Ok. Bueno, a ver chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo han visto el foro? ¿Cómo han visto su participación en el foro? Yo apenas hice hoy una réplica. Una réplica, ok. Una de las ideas del foro es que pues obviamente haya como una retroalimentación por parte de ustedes hacia el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces, entre más distribuido lo hagamos, pues mucho mejor. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, si vemos que un compañero no tiene aportaciones, pues bueno, pues hagamos la aportación allí. Pero si vemos que tiene 9, 10, digo, va a estar muy bueno el foro, pero sí, mejor lo dejamos para alguien que a lo mejor no tiene la retroalimentación. Digo, sí nos sirve leer todo lo que los compañeros colocaron, pero creo que le sirve más a aquel compañero que todavía no ha tenido una retroalimentación en esta parte. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra, yo sí comenté en el foro, bueno, ahí las preguntas que venían, ¿verdad? Pero Ajá. no he hecho ninguna retroalimentación. Ok. Pero mi duda es si ahí pedía que fueran 3 retroalimentaciones, pero son a 2 a cada alumno, en total serían 6. No. En total de participaciones son 3. O sea, una participación tuya, una generación de un foro de discusión y 2 aportaciones a cualquier compañero. O sea, no necesariamente 2 al mismo. O sea, Okay. uno y otro. Son 3 participaciones en total que deben hacer. Mi aportación más 2 retroalimentaciones. Exacto. Muy bien. Gracias. Ok. ¿Tenemos alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Seguros? Yo sí, maestra. Bueno, respecto al foro no, podría ser, mi pregunta es respecto al formato. Ajá. Donde nos marca usted que en las imágenes y tablas a color y centradas con referencia al texto, ¿a qué se refiere? ¿A las imágenes del mapa o así ponemos imágenes de la introducción o dentro de la conclusión o no entiendo esa parte? Es que esto, haz de cuenta que toda esta estructura es aplicable, por ejemplo, a ensayos principalmente, ¿no? Por ejemplo, en un ensayo se tiende a poner gráficas, imágenes, tablas que puedes descargar de internet, entonces a eso se refiere con eso de que tú vas a citar imágenes y ese tipo de cosas y cómo las tienes que ir colocando. Obviamente el mapa mental, si tú le pones referencia a todas las imágenes que tú bajaste, pues ahí no aplica. Ajá. Sí, claro, porque es una lista bastante grande. Por lo regular es para eso, es para precisamente todas las imágenes cuando se hace un ensayo, cuando se hace un trabajo de un resumen, de una síntesis, donde le vas aplicando pues imágenes, ¿no? Y tengo otra duda, maestra. Respecto a la cita, por ejemplo, leí algo de que si cito algo, también lo tengo que anotar en las referencias. Entonces, que tengo duda en cuanto a referencias y bibliografía y cita. Ok. Si me pudiera explicar, por favor. Mira, hace un momentito yo les dejé ahí el link de una página que sirve de manera específica para eso, para citar. Te arroja la referencia dependiendo del artículo o del material que tú hayas tomado y te explica cómo hacer el citado. Por ejemplo, si haces un citado literal, si haces un citado parafraseado, si haces un citado de apoyo, entonces ahí te explica cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tomar estas características, estos detalles para citar. Por ejemplo, si tú tomas un texto y lo copias tal cual está en un artículo, en un libro, o sea, y lo pones, bueno, pues ahí te dice, para citar textualmente, que eso es lo que estamos haciendo, copiar un texto de manera literal, pues tienes que hacerlo de la siguiente manera.
ponerlo entre comillas, que es la primera parte, escribir lo que, entonces, por ejemplo, no sé, fulanito dice, ¿no? Entonces, abres comillas, pones el texto, cierras comillas, abres paréntesis, se llama citado con paréntesis, y le pones, pues el nombre de fulanito completo, el apellido, y el año de la edición, y si hay número de página específico, el número de página, y cierras paréntesis. Eso es el citado, que acá hay un problema de confusión. Cuando tú citas, es porque estás poniendo ahí. Textual, tal y cual como viene. No textual, pero sí cuando tomas frases, porque lo que tú haces al final, lo que tú colocas al final se llama referencias bibliográficas o bibliografía. Esa es la diferencia. El citado es lo que está en el texto, en el contenido, y las referencias o la bibliografía, las referencias bibliográficas o bibliografía, es el listado que tú haces del material de donde tú sacaste información, y obviamente la referencia que va hasta el final, pues lleva edición, todos los autores, el año de publicación, el título completo del artículo, del libro o de lo que tú tengas, entonces, pero ya es una referencia, no es un citado. ¿Sí, okay, ¿sí vamos entendiendo? A ver. Sí, maestra, muchas gracias. Déjame mostrarte un trabajo, a ver si tengo acá. Aquí está. Ay, a ver, déjame buscarlo y aquí está. Te lo voy a proyectar para que veamos así como la diferencia de lo que estamos hablando, ¿no? A ver. No está abierto. A ver, denme un segundito. Aquí está. A ver, mire. Por ejemplo, ustedes me dicen cuando lo vean, ¿no? Ya. Sí, ya se ve. Esto, por ejemplo, aquí es un citado de manera literal, de manera textual, de lo que el autor dijo, ¿no? En este caso, Carrasco, pues se refiere, y dijo esto, se requiere que el docente, Entonces, esto que aparece acá es el citado, ¿sí? Ajá. Ok. No. Y esto que aparece acá es mi referencia bibliográfica. Si ustedes se fijan, hablo del mismo autor, nada más que en esta parte aquí ya hago mención del libro, de cómo se llama, del autor completo y todo. A eso es la referencia bibliográfica. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. O sea que si hago un citado, también tengo que anotar todos los datos del libro en la referencia, aparte de los otros libros que de los que haya tomado algo. Sí, claro, porque sí tomaste información, aunque fue textual. Bueno, tú me dices que fue Carrasco, por ejemplo. Bueno, pero Carrasco tuvo muchas publicaciones en el 2009. ¿Sí? ¿De dónde específicamente tú sacaste esa información? Pues es que Carrasco publicó un artículo fulanito, sutanito, perenganito, que de ahí lo tomé. Ok, pero pues ya está en la referencia. Muy bien. ¿Y la cantidad de palabras sería? Porque leí algo de que como que son 40 palabras o depende del tipo de citado que se haga. De ahí saca los Sí. Hay un límite de cantidades de palabras que puedes tomar para hacer un citado de manera específica, ¿no? Entonces, por lo regular, a ver, lo vamos a publicar por acá, vamos a presentarlo, dame un segundito. Maestra, tengo una duda. Y en el libro de texto que nosotros estamos, de las lecciones que leímos para el mapa, viene algo citado en el libro, yo tengo que poner en las referencias de dónde viene originalmente la cita. Sí, tienes que irte a la referencia bibliográfica que tiene el libro y de ahí tomarlo. Y de ahí la tomo. Ok, perfecto. Sí, claro. Gracias. Entonces, mira, por ejemplo, acá, esta es la página que yo les decía. Sí. Ay. Perdón.
Bueno, en este caso, ¿sí lo logran ver? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra, sí se ve. Entonces, por ejemplo, este es un generador de APA. Aquí, si ustedes lo ven, te dice, pues obviamente, cómo vas a estructurarlo, ¿no? O sea, qué es lo que quieres de APA, pues guía rápida, cambios de la séptima edición. Nada más que aquí se los va a tener como la séptima edición de APA, así lo va, perdón, a generar. Entonces, por ejemplo, yo acá tenía que hacer unos citados de unos videos, pues metí la información y pues aquí me lo mostró como referencias. Si tenemos dudas, que era lo que les decía, aquí abajito viene una guía como muy rápida de cómo hacer los citados. Miren. ¿Ya? Sí. Entonces, aquí es una guía como muy rápida de cómo hacer los citados y las características que puede tener. Si ustedes quieren hacer un citado, les vuelvo a seleccionan acá, por ejemplo, qué es lo que ustedes quieren o cuál es lo que ustedes van a citar. Y pues acá les despliega todo, miren, todo lo que ustedes pueden citar. Que les decía que es un mundo. Maestra, disculpe, yo tengo una duda. Por ejemplo, yo ya estoy haciendo el mapa mental, pero si la introducción y la conclusión es con mis propias palabras, ¿como que ya tengo que citar? O Mira, no vas a citar porque son tus palabras. ¿Hay una referencia bibliográfica? Sí hay una referencia bibliográfica, porque para que tú hayas entendido el tema, tuviste que haber leído, en este caso, la bibliografía básica, ¿no? sí, leí los dos temas que puso usted en donde vienen las indicaciones de cómo quiere que hagamos el trabajo del mapa mental, las Ajá. dos lecturas. Esas las voy a poner como bibliografía. Ajá, exactamente. Esas ya las colocas como referencia bibliográfica, que era lo que les decía. No confundamos el citado con la referencia bibliográfica. Entonces, el citado es lo que está en el texto y cómo nosotros podemos citar y hacer referencia a lo que está diciendo el autor o cuando parafraseas, cuando tomas un número literal de palabras de un texto, o sea, ese es el citado. La referencia es el listado de documentos que nosotros visitamos o con los cuales nosotros nos apoyamos o documentos, videos, imágenes, estadísticas, o sea, todo eso que va a ir casi hasta el final del documento. Ok, entonces, gracias. ¿sí nos queda claro? Sí nos queda claro lo de la página esta. Maestra, disculpe. Sí, maestra. Ok. Sí, dígame. Una pregunta. Entonces, si en la introducción y en la conclusión vamos a utilizar nuestras propias palabras, ¿no vamos a citar en ningún momento? No citarías porque pues no estás tomando texto de un autor. O sea, tú leíste y me estás describiendo lo que tú entendiste con tus propias palabras. ¿Ya me entiendes? Sí, sí entiendo. Lo que pasa es que me llama la atención, bueno, en las indicaciones viene que debemos citar y menciona incluso que si no citamos, damos pie a que no es original, no es de nosotros el trabajo. Pero entonces por eso hace referencia. Voy a hacer nada más la referencia bibliográfica. Exacto, a eso se refiere. A que tienes que hacer la referencia bibliográfica. Es que es la parte que les decía, hay que empezar como a desmenuzar y entender esto. O sea, el citado tal cual, si yo se los puedo decir, el citado tal cual es lo que viene en el texto, lo que tú tomaste. Por ejemplo, si el autor dice, digamos, una parte, la manzana es roja como la sangre, y tú lo copias tal cual, la manzana es roja como la sangre. Es un citado literal, ¿sí me entiendes? Un citado textual del autor. Si tú me dices, Perenganito dijo que la manzana es colorada como la sangre, no está tal cual, pero estás tomando las referencias de lo que él dijo, eso se llama parafraseo. Eso es otra forma de citado.
porque sí estás tomando la frase, pero lo estás cambiando un poco su estructura, que es muy diferente a que digas, pues es que la manzana tiene un color bastante distintivo, que nace de unos pigmentos fulanos, sutanos, que nos da como resultado el rojo, que tiene un parecido a, pues obviamente el color de líquido que tenemos en la corriente sanguínea. ¿Me está diciendo lo mismo? Sí, claro, porque hay una intención de lo mismo, pero para nada está parafraseando, para nada lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ya lo estoy diciendo con mis propias palabras. ¿Sí? Esa es la diferencia, pues. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, maestra. Cuando se parafrasean los textos o cuando se copian literales, pues sí son citados, que es lo que está dentro de la estructura de tu texto. Cuando tomas la información, la transformas, le agregas un poquito, le quitas otro poquito, agarras de otro autor, y vas estructurando tú el contenido, entonces no es un citado, es una referencia, porque estás tomando el conocimiento del autor y pues lo estás transformando, lo estás transcribiendo, sintetizando con tus propias palabras. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, entonces. Ok, chicos, bueno, no nos vamos a alargar a más. Vamos a empezar rapidito, vamos a ir de lleno a lo que es el contenido de esta semana, y es que hablábamos precisamente del contenido en las 4 habilidades de la comunicación. ¿Y cuáles eran estas 4 habilidades? Hablar, escuchar, leer y escribir. Y escribir, ¿verdad? Entonces, decíamos que de alguna forma estas 4 habilidades nosotros ya las llevamos a la práctica. Todos hablamos, todos escuchamos, todos leemos, todos escribimos, ¿verdad? Pero que llevaba o conllevaba un proceso un poco más profundo, ¿sí? Para tomarlo en cuenta como una habilidad en el proceso de la comunicación. ¿Sí se acuerdan de esta parte? ¿Y qué era lo complicado? ¿O qué era así como lo que decías, ay, pues que pues sí lo hago, pero pues no lo hacía yo así? Y lo otro es que hablábamos también, y lo mencionábamos en la clase pasada, en la semana pasada, no la clase pasada, la semana pasada, de cómo estas 4 habilidades se tenían que integrar a la sociedad del conocimiento. ¿Sí? O sea, cómo estas 4 habilidades que veníamos desarrollando de una manera, de una forma, ¿sí? Con esta cuestión del contacto físico, del acercamiento, tenía que cambiar radicalmente, ¿sí? Para poderlo integrar a la sociedad del conocimiento. Platicábamos que en lo personal, a mí me costó muchísimo esa parte de escribir para la sociedad del conocimiento. O sea, para que sea un proceso de comunicación efectivo, que eso es, acuérdense, que eso es importantísimo, porque el proceso de comunicación se da, tú hablas, yo escucho, tú hablas, yo escucho, tú hablas, yo escucho, pero a ver, ¿me entendiste? Porque si no hubo un entendimiento, no hay una retroalimentación, entonces el proceso de la comunicación no es efectivo y entonces no sirve y se vuelve una pérdida de tiempo, se vuelve una pérdida de recursos, se vuelve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que la finalidad de esto es que nosotros desarrollemos estas habilidades, que las integremos a la sociedad del conocimiento, pero que sobre todo sea efectiva. ¿Qué quiere decir que sea efectiva? Que sí logre su objetivo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Sí, maestra. Sí. Una de las preguntas del foro era precisamente esta. ¿Cómo ustedes habían adaptado estas habilidades a la sociedad del conocimiento? Ya la semana pasada lo habíamos platicado. A ver, ¿cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas y cómo te funcionó? Ahora seamos puntuales. ¿Cómo tu habilidad de hablar, tu habilidad de escuchar, tu habilidad de escribir y tu habilidad de leer funcionan ahorita integrándolos a la sociedad del conocimiento? ¿Quién quiere empezar? Uno por uno, no se peleen, con uno basta. No. Luego no les entiendo, se hablan todos a la vez. Maestra, A ver, dime. bueno, yo en lo personal
Pues yo soy psicóloga, Ajá. entonces estaba dando clases en una preparatoria y me dieron la materia de español. Ujú. Entonces, pues bueno, sí, pues sí manejo como algún lenguaje técnico, ¿no? Palabras técnicas. Y entonces los alumnos sí se quedaban como que con cara de what, o sea, ¿de qué estás hablando? Entonces, sí les decía, o sea, sí me entendieron. Y era así como que, sí, a ver, bueno, explíquenmelo con sus palabras. Y no, entonces creo que ahorita, no sé, a lo mejor en preparatoria se ha o incluso en todas las personas, o sea, no tenemos el hábito de la lectura y tenemos nuestro lenguaje muy precario porque no leemos, no nos instruimos, no buscamos. Yo les decía a los muchachos, o sea, investiguen, hay una palabra, no la encuentras, no sabes qué significa, o sea, tipo, googleala, porque si no te quedas con la duda y te quedas sin saber de qué están hablando y no aprendes palabras nuevas, un léxico muy corto. Sí, sí, claro. Esto es importantísimo y lo decíamos la clase pasada. Se nos cataloga como que realmente no leemos. Y hay una investigación que les digo, a mí me llamó muchísimo la atención, que dice, no, sí, por el contrario, sí se lee muchísimo, muchísimo más cuando no había acceso. El problema es que no seleccionamos lo que leemos. Sí. Y hoy me reía precisamente de eso porque estaba buscando una información y pues tuve que abrir una página de un link que me mandaba Facebook y pues ahí abajo decía, no sé quién llora. Y yo, ay, ¿cómo que llora? Y pues, le pico, ¿no? Y me aventé el artículo del chisme completo. Y luego venía el video y ahí estoy, adelante y regresa, adelante, regresa, adelante, regresa, adelante, regresa, porque quería ver ese minuto y todavía enojado, estos ni saben escribir, no te ponen en qué minuto hizo ese drama. Y ya me salí y me quedé, qué burra, me aventé 30 minutos leyendo una tontera. O sea, y lo que iba yo a buscar, ya después se me olvidó, como ya me di cuenta que se me hizo tarde, dejé el celular y me fui a hacer mis otras cosas, y al rato, chin, sí, eso iba yo a buscar, y allá me regreso a buscarlo. Entonces, sí hay una lectura. Pero, pero entonces aquí, o sea, sí hay la lectura, pero no está la comprensión, porque a lo mejor lees un texto, pero no sé, o sea, hay 10 palabras que no sabes su significado y por esas 10, esas 5 palabras, ya no entendiste nada. Claro, ese es otro tema importantísimo y que hablábamos precisamente de la complejidad de estas habilidades, ¿no? Entonces, cuando veíamos la presentación, hablaba de la lectura, ¿no? Y de que cómo, pues, esto era disciplinar, era de constancia, era de compromiso, ¿sí? Pero, pues, ¿de qué sirve que te avientes 3 chismes al día si, pues, no le entendiste, no te dejó nada bueno? Como tú dices, no hay una comprensión lectora, además de que no te va enriqueciendo lo que tú decías, tu vocabulario, pues manejan como que el mismo sentido, ¿no? O sea, sí manejan exactamente lo mismo. Y entonces, sí tiene que ver, o sea, leer no es descifrar los signos, que esta es una cuestión muy básica, o sea, leer no es pasar el ojo por las letras y replicar lo que está escrito. Leer implica lo que tú mencionas, una cuestión de análisis, una cuestión de comprensión de lo que tú estás diciendo. Se los decía la clase pasada, les ha pasado, bueno, no sé si a ustedes, pero a mí, por ejemplo, empiezo a leer algo y llevo 3, 4 hojas y me doy cuenta que no le entendí nada. O sea, entonces me toca regresar las 3, 4 hojas que ya me chuté a volverlo a leer porque llegó el momento que le perdí el hilo y que ya no entendí y que entonces sí estoy replicando y sí estoy diciendo lo que está escrito, pero no estoy entendiendo. O sea, mi ardilla no está caminando para entender lo que está escrito. Digo, sí lo leí ¿lo leíste? Sí, sí lo leí. ¿Le entendiste? Ah, no, esa es otra cosa, ¿no? Pero pues se supone que la lectura eso implica. El que haya una interpretación de lo que estás leyendo. Entonces, si no, les vuelvo a repetir que era lo que les decía, este proceso de comunicación se vuelve una pérdida de tiempo si no se hace
de la manera correcta. Si no es efectivo, perdemos el tiempo. Y no es culpa del proceso de la comunicación, es culpa de que no estamos aplicando las cosas como son, que no estamos haciendo las habilidades, que no estamos desarrollando las habilidades como se tienen que hacer. Maestra, por decir, yo inicié, tengo ya una licenciatura, soy criminóloga, por decir, empiezo mi licenciatura, quedo suspendida, pero sigo trabajando. Entonces, yo trabajé en lo que viene siendo de prevención de pérdidas en una empresa. Entonces, todo lo que aprendí ahí, regreso a estudiar, entonces justamente me toca la materia de protección civil. No sé si recuerdan con lo del ALEX, cómo se daban los bonos para ayudar a las personas, etcétera. Entonces, todo eso me tocó a mí estarlo viviendo en ese momento, el que la empresa diera ese tipo de prestaciones. Entonces, cuando regreso, como la clase de protección civil. Entonces, todo lo que venía en la ley de protección civil era lo que yo había visto o había tomado en cuenta o conocimiento ya en la práctica en el trabajo que yo tenía. Entonces, cuando me toca dar clases en esa materia, yo trataba de explicárselos a las personas en lo que son actividades diarias. Por decir, de que, bueno, hay un artículo en el cual te dice que el gobierno por tal circunstancia te va a dar un bono, pero solamente aplica en estas condiciones. Y yo les decía, bueno, aplica para en seres menores, en seres de tal, o sea, les ponía ejemplos ya de la vida cotidiana. Y ellos, aunque ya habían leído la ley, no lo comprendían. Entonces, al momento de darles ya un ejemplo de cómo vivirlo o cómo implementarlo en su vida diaria, ya ellos comprendían esa ley. Entonces, es cuando yo ahí ya me di cuenta de que mi habilidad de comunicación ya era pues de otro tipo de circunstancia, de que no nada más era leer por leer, sino que yo lo estaba leyendo, comprendiendo y viviendo en la vida diaria y ya podía expresarlo para que ellos lo entendieran. Existen muchas otras circunstancias, elementos que te permiten realizar o desarrollar una habilidad, la que gustes y mandes. Por ejemplo, en tu caso, coincidió, ¿no? Que pues obviamente era lo que ya te habías llevado a la práctica y que ya estaba y que después lo encuentras de manera literal en un documento. Entonces tú trasladas tu conocimiento a la explicación. Pero este es tu caso, ¿no? Por ejemplo, tú lo lees y dices, esto pasó, y lo vas trasladando y lo vas trasladando. Pero también tenemos el otro caso, ¿no? Tenemos el otro lado de la moneda, donde lo habían leído y no había una comprensión, donde decían, pues sí, lo leí, pero no. Entonces, existen muchísimas herramientas. Lo que tú haces, por ejemplo, trasladarlo a cosas de la vida diaria, es excelente. Y les voy a decir una cosa, el problema a veces en este sentido de la lectura, vamos a hablar de la lectura de manera específica, es que a nosotros nos enseñaron, bueno, por lo menos mi caso, voy a hablar de mi caso, ya digo, ya sí aparecen más, que para mí el proceso de la lectura en mi educación básica era aprenderte de manera literal lo que decía en el texto. Cuando había una evaluación, el maestro te preguntaba, a ver, ¿qué entendiste? Te decía, ¿qué dice el libro? Y te lo tenías que aprender con puntos, comas, pelos y señales, ¿no? Entonces, no te interesaba comprenderlo, te interesaba memorizártelo. Y entonces tu atención estaba en la memorización, no en la comprensión. Han cambiado muchos roles, la verdad es que el sistema educativo ha cambiado muchísimo y ahora ya no es que te memorizaste, ahora es que entendiste. Pero imagínense cuánto les gustan, 3 de preescolar, bueno, en preescolar no lees, pero 6 de primaria, 3 de secundaria y por lo menos 3 de prepa. Estamos hablando 12 años de formación académica donde te enseñaron que te tienes que memorizar. Es una cuestión de costumbres. Claro, se puede cambiar, claro que se puede cambiar, porque la idea es que comprendas, no que memorices, porque pues para eso estamos, porque entonces hay que cambiar estas habilidades. Además, vuelvo y reitero esta parte de que estamos, ¿sí?, en un proceso de cambio en donde
ya no es pertinente muchas acciones que nosotros teníamos. Acuérdense que les decía, ya no estamos compitiendo solamente con los de Guadalupe, con los de Juárez, con los de García, con los de los otros municipios. Ya estamos compitiendo con China, Estados Unidos, Brasil, Colombia, ya estamos muy globalizados. Entonces, obviamente, si veíamos, por ejemplo, la educación en China, donde dicen, no, pues es que allá son bien estrictos, y hacen esto, y hacen lo otro, y es que ellos tienen información, tú también la tienes, y tú también tienes la misma capacidad, y ahorita ya no te puedes limitar en esa parte, que eso es lo que hace la sociedad del conocimiento. Por eso reitero, o sea, todo esto que ustedes hacen, todas estas habilidades que tienen que desarrollar, ya no se pueden quedar limitadas a lo que ahorita te dijeron, pues es que como yo vivo aquí en Guadalupe y aquí así hablamos, pues aquí, no, sí, pero pues vas a salir de Guadalupe, vas a salir de Juárez, vas a salir de Apodaca, vas a salir de San Nicolás y te vas a encontrar a muchísima gente. Luego, el estado como tal, la naturaleza del estado, que viene muchísima gente de fuera, bueno, venimos muchísima gente de fuera, pues también te tiene que llevar obviamente a desarrollar estas habilidades, ¿no? Pues hacerte competitivo en todos los ámbitos. Ya no es de, pues es que pues aquí nada más, aquí en corto, no, ya no es en corto, ya somos todos y todos participamos y todos lo desarrollamos. Entonces, sí hay que cambiar esta parte, ¿no? Entonces, de manera puntual, podemos decir que para que la lectura, ¿sí?, se desarrolle como una habilidad, tiene que haber eso, esta parte de la comprensión. No es leer por leer, es comprender lo que estamos leyendo. ¿Qué otra cosa? Discernir la información que vamos a leer. ¿Sí? Entonces, seleccionar esa información. Y obviamente todo lo demás se va a venir dando de manera consecutiva. La constancia, la responsabilidad, la madurez, que eran de los conceptos que mencionaba, son elementos que tú necesitas para desarrollar la habilidad de la lectura. ¿Sí? ¿Y cuáles son las competencias? ¿Sí se acuerdan cuáles eran las competencias que te pedía para desarrollar la lectura? ¿No? Te pedía tener conocimientos previos, te pedía tener el dominio de la lengua, te pedía ¿qué más? El tono de voz adecuado. Madurez y disciplina. Ajá. Y constancia. Ajá. Exacto. Entonces, todas estas competencias nos sirven para la lectura, para que tú desarrolles. Acuérdate que una competencia es el cómo tus cúmulos de conocimiento los aplicas para una actividad en específica. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos que tú debes de tener para desarrollar la lectura? Tener conocimiento previo del tema. ¿Por qué decíamos que era importante? Porque no te puedes, bueno, yo por lo menos no me puedo meter a leer física nuclear cuando ni siquiera tengo el concepto mínimo de lo que es física. Mentira, pero pues, digamos, ¿no? O sea, yo no me puedo poner a hablar de lo que decía la compañera ahí de protección civil, porque con qué trabajo y salgo a la calle mirando por un lado y para el otro. O sea, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces, sí necesitas los conocimientos previos, sí necesitas la cuestión de la disciplina, sí necesitas la cuestión de la madurez, conocer la lengua, esto es importantísimo, al igual que en el habla, ¿sí? ¿Cómo vas a entender, cómo vas a comprender un texto en el cual no comprendes el idioma? O sea, ¿cómo te avientas un texto en inglés si no hablas inglés, no lees inglés? Entonces, eso es parte de las competencias que tenemos que hacer. ¿Vamos bien entonces, chicos? Maestra. Ok, mándeme. En mi caso, mi aprendizaje es más kinestético, empírico. ¿Qué recomendación me daría para comprender más rápido una lectura? Porque yo, la verdad, si no es teoría con práctica, sí se me hace muy difícil el comprender la lectura. Platícaselo a alguien. A ver, ¿qué entiendes con esto? Y lo lees. Tienes una segunda opinión. Es que fíjate que yo le entendí esto. Y esa es una discusión. Aunque la persona no esté relacionado con el tema, tú puedes empezar por ahí. Fíjate que tengo esta lectura y yo le entiendo esto y esto. Y lo lees. Y la otra persona te va a dar una retroalimentación. De alguna manera es una cuestión práctica de lo que tú estás haciendo.
y es una forma, como tú dices, kinestésica de aprender, digo, porque la cuestión kinestésica implica muchísimas otras cosas, pero si tú necesitas una cuestión de llevarlo a la práctica, lo que es la lectura, esa puede ser una opción. Y la otra es que tu lectura la puedas ejemplificar con algo de la vida cotidiana. Por ejemplo, allá la compañera decía, está este artículo, y ella lo traducía, ¿no? Decía, pues es que este gobierno te va a dar el apoyo, pero pues necesitas tener esto y esto, y a esto se refiere. Pues sí hay que como que medio desmenuzarla. Cuesta un poquito más porque pues sí de repente como que, quieres un ejemplo exacto que quepa a las características del texto, pero no es imposible. Pero si te puedo dar una recomendación, hazlo platicado, ¿no? O sea, con alguien del trabajo, tu casa, alguien, fíjate que tengo un texto y dice lo siguiente, yo le entiendo esto. A lo mejor también, esa es una parte muy interesante, que recomiendan que la lectura no lo hagas completa. O sea, por ejemplo, tienes 10 hojas que leer, no leas las 10 hojas, léete 2, 3 párrafos y analiza, ¿sí? ¿Qué estás comprendiendo de esos 3 párrafos? Y luego te continúas con los otros 3, y luego con los otros 3, y luego con los otros 3. Por eso hablaba de que la lectura es una cuestión de constancia. Ahorita empezaste con 3 párrafos. Más adelante puedes hacer el análisis de 2, 3 hojas seguidas. Y más adelante a lo mejor te avientas un capítulo completo y puedes hacer el análisis de un capítulo completo. Si es una cuestión de práctica. Pero yo, a lo personal, te puedo recomendar esas 2 partes. Que hagas el análisis por secciones y que lo puedas platicar con alguien. Yo creo que es esto, y te dice, pues a lo mejor yo veo que es esto. Entonces te dan otra perspectiva, otra forma de ver el texto de lo que se está diciendo. Muy bien, gracias. Sí, de nada. Ok. Vamos con el homónimo, perdón, con la otra parte de esta habilidad. Ya hablamos de la lectura, vamos a hablar de la escritura como habilidad. Bueno, pero espérenme, ustedes se me están saltando una parte muy importante que no me han contestado. Ya desmenuzamos lo que es la habilidad de la lectura. Quiero que me digan cómo lo han trabajado y cómo les ha ido en el proceso de adaptación en la sociedad del conocimiento. Porque si de por sí no estamos muy acostumbrados a leer de manera formal, de manera común, ¿cómo les va en la sociedad del conocimiento? ¿Cómo están integrando esas habilidades a la sociedad del conocimiento? Yo la verdad, maestra, imprimí los libros, todos, para hacerlo como cuando estaba en la secundaria y en la prepa. Leer, subrayar mis conceptos importantes, a lo mejor hacer apuntes, glosarios o algo que yo entienda y que relacione, como dice usted, sobre el tema que yo pueda estar leyendo. Eso fue lo que hice. Muy bien, Katy. ¿Qué más? Puede ser con los libros digitales también. Claro, Con los puede ser. artículos que vienen en redes sociales, en algunas otras páginas. Sí, claro. Lo que les decía, allá la compañera puso, tenemos las 2 partes, ¿no? Por un lado tenemos a la compañera que lee de manera digital, que te felicito, o sea, qué gran logro, la verdad es que es un paso que por lo menos a mí me cuesta, y tenemos el otro lado a la compañera de hecho, a mí también me cuesta, pero estoy ahorita adaptándome a eso. Es que eso es a lo que yo voy, eso es precisamente a lo que yo voy. Generar ese proceso, digo, no vamos a empezar de cero. Yo no estoy diciendo que lo que hizo la compañera de imprimirlo, subrayarlo y todo esté mal. No lo estoy diciendo, ¿no? Porque tiene que haber un proceso. Ustedes no pueden correr sin haber sin haber aprendido a caminar, ¿sí? Entonces, hay un proceso de lectura, hay un proceso de comprensión, y si ustedes empezaron, ¿sí? Con el subrayado, como decía la compañera, con las anotaciones, con los apuntes y todo, bueno, vamos a ir, empezamos por ahí. Tenemos que brincarnos a la lectura digital, tenemos que brincarnos a la búsqueda de información, tenemos que brincarnos a la lectura y a la selección de información y de artículos y lectura que podemos encontrar en internet, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, que lo vayamos haciendo.
O sea, no se queden con el que, es que yo no puedo, se los dije al inicio, no es que no puedan, sí pueden, o sea, si fulanito lo hizo, ¿ustedes por qué no? O sea, ¿qué tiene fulano, sutano, perengano que no tengan ustedes? Se los decía, todos tenemos las mismas capacidades. Unos desarrollamos más unas que otras, claro, pero pues depende también de los intereses que tengamos, pero que todos podemos hacerlo, todos podemos hacerlo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos del lado de la escritura. Escribir, ¿por qué es importante escribir? Para mejorar nuestra ortografía y para tener una buena redacción. Ok, para También mejorar para nuestra ayudar ortografía. a la memoria. Para También ayudar a la memoria. Para comunicarnos también. Para Ajá. comunicarnos. Ok, muy bien, para comunicarnos. Por allí. Para expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Ajá, Janet, ¿me decías algo? Perdón, no te alcancé a escuchar. Muy bien, expresarnos. Sí, para la memoria, maestra, porque al menos yo, una cosa es leerlo, otra cosa es escucharlo, pero otra cosa es también escribirlo, el aprender, el escribir lo que estoy memorizando o que quiero comprender, ya es otra forma de ponerlo desde mi punto de vista o de, pues, parece que machetearlo, como se dice. Ok, muy bien. ¿Qué más? A mí me pasaba en la prepa, por ejemplo, hacía acordeones. Entonces, súper chiquitito y estás bien concentrado escribiendo y al momento del examen no había necesidad de sacarlos porque ya me lo había memorizado con ese método. Yo no sé si le llamaba, no sé si le quieran llamar crueldad, pero yo les decía a mis alumnos, tienen derecho a hacer acordeones, ingénienselas, hagan el acordeón que mejor les acomode. Si yo se los cacho, los repruebo y los mando a repetir, o sea, no hay extraordinario, los mando a repetir. Entonces empezaban a hacer sus extraordinarios, digo, sus acordeones. Y cuando terminaba el examen, digo, te paseas y todo, ¿no? Y ¿quién sacó acordeón? Digo, ya contestaron, ya lo tengo, ¿quién sacó acordeón? No, pues nadie. Ah, ¿verdad? Sin quererlos hice leer, canijos, y leyeron y se lo aprendieron. Entonces, eso es precisamente, digo, ayuda a la cuestión de la memoria, pues ayuda a la cuestión del aprendizaje, claro. Y decíamos que la escritura como proceso de la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque hablaba en la presentación de la clase pasada, hablaba como esta cuestión poética del escribir, ¿no? El expresar sentimientos, el poder liberarte, o sea, toda esta cuestión poética de la escritura. Pero también mencionaba algo muy importante, y se los mencionaba, que el escribir perpetuaba el conocimiento. Decía la compañera, es que yo tengo que escribir para poderle leer y para poder aprenderme lo que estoy diciendo, claro, ¿sí? Entonces, ¿por qué existen los contratos actualmente? Porque, o sea, a pesar de que existen 1000 herramientas, los contratos siguen existiendo, porque si tú le pones la firma, no hay vuelta para atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito y no hay manera de cambiar lo que ya está escrito. ¿Sí? Y entonces de aquí a 20, 30 años, el contrato va a seguir con las mismas letras y con las mismas palabras y con el mismo sentido. ¿Por qué? Porque está escrito. Entonces, una de las importancias que tiene el escribir, la escritura, es esta parte, ¿no? O sea, nace y se desarrolla precisamente por la capacidad que tiene de perpetuar el conocimiento. Ideas, de poderlo dejar ahí durante cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años y no va a cambiar, no le van a cambiar el sentido por ningún lado, ¿sí? Entonces, esa es la primera. Pero hay una cuestión muy curiosa que platicábamos también la clase pasada, y es que ha venido cambiando, se ha venido distorsionando. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es el uso de la tecnología, ¿sí? Para el proceso de la escritura? ¿Ustedes qué creen?
Yo creo que va dependiendo del lado en que lo veas, ¿no? El para qué la requieras o el cómo la utilices, pues. El fin. Y ya en base a eso, es ya todo lo que tú vas leyendo. Por ejemplo, pues si te gusta el chisme, ahí pues es diferente, ¿no? Si te gustan artículos como por ejemplo, no sé, sugerencias de libros o algunas otras cosas que puedan fomentar esa parte. ¿Alguien más? A ver, voy a pedirle a Brisa. ¿Está por acá? Soy yo la que acaba de hablar. Perdón. Ok, entonces le vamos a pedir a... Maestra. A ver. Ahí también cuenta mucho el que sepa del tema en cuestión de la traducción, por un decir, de un idioma a otro, que ahí también le puede poner su propia opinión sin que se den cuenta las personas de este lenguaje al que se está traduciendo. Por lo mismo, va a influir en la versión original del texto, y que es lo que ya ha pasado con la Biblia en sí, que por eso están los luteranos, los ortodoxos, todo tipo y es el mismo libro, entre comillas, que se supone que fue el origen. Sí, claro, cuando hacemos esta parte que menciona el compañero de leer una traducción, esto es innegable. O sea, que era lo que les decía en un principio. Tiene que ver la cuestión poética, el sentido en que esté el autor realizando el texto, ¿no? O sea, si estás de buen humor, pues a lo mejor le pones palabras bonitas, palabras ahí medias coquetonas y que andas de mal humor, o sea, lo escribes todo cortante, todo tajante, todo lo ves gris y pues lo escribes todo gris, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, por ejemplo, en las traducciones, que toda la razón, pues no vayamos lejos, en las películas, por ejemplo, si tú ves una película traducida en el cine y luego ves la misma película traducida en la televisión, te dice dos cosas diferentes. Ahora, tú la ves doblada al español y tú la ves traducida al español, se supone que tienen que decir exactamente lo mismo y son diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que hay una traducción. A mí en lo personal no me gusta el inglés y pues tengo que andar preguntando, oye, ¿y esto qué significa? Tal cosa, pero esta palabra significa esto y esta otra palabra significa lo otro, pero si los juntas, ¿por qué dice así? Es que no, el inglés no es así, el inglés es de interpretación, el inglés por eso no es tan complicado, porque es más o menos como lo entiendes. No, es que no puede ser de interpretación. O sea, si el fulano me quiere decir algo, pues lo tiene que decir literal. Sí, pero pues tiene que ver el contexto y tiene, ay, dije, pues ¿para qué estudia inglés? Si es para lo que uno entienda, ¿no? Entonces, en este sentido, el que escribe sí influye muchísimo. Y eso es algo imprescindible. Acuérdense que, vamos a llegar a esta parte, vamos a hablar de textos literarios, pero el autor tiene el don y tiene la capacidad, ¿sí?, de poder transmitir sentimientos a través del texto. El cómo te sientes, el cómo se siente, qué es lo que quiere hacerte sentir, aunque sea la misma cosa, se puede escribir de forma distinta. Lo decíamos hace rato con lo de la manzana, ¿no? La manzana es roja como la sangre. Ay, hazlo literaria, ¿no? No sé me ocurre una frase ahí media rimbombante, ¿no? La manzana con el color del ébano, que en el atardecer, o sea, te está diciendo que la manzana es roja, pero pues ya lo hizo adornado, ya lo hizo, entonces tiene que ver esta parte que menciona el compañero, ¿sí? Entonces, pero a lo que yo voy es, y decía algo interesante la compañera, tiene que ver la perspectiva y tiene que ver el cómo quien lo esté escribiendo se tome la importancia de escribirlo. Y hay un ejemplo, digo, no le voy a tirar carrilla a esa generación, pero, por ejemplo, los chicos de la generación Z, la última, no están preocupados por aprenderse que lleva acento,
no están preocupados por dónde le ponen la coma. Es más, no están preocupados para qué sirve el punto y aparte, porque te ponen hola, punto, ¿cómo? Punto. Te lo van poniendo así. Y entonces cuando vienes a ver un mensaje de WhatsApp, es 20 mensajes de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Y te lo van mandando por abajo. Entonces, ¿qué tanto afecta esta parte, no? Les vuelvo a repetir, no es tirar la carrilla, pero ¿por qué? Porque no están preocupados, porque en un momento dado tienen el autocorrector que les va a poner el acento, entonces cuando los pones a escribir un texto o algo que no tenga tan avanzado, se dan de topes porque no saben, o te lo entregan sin acento, se comen las letras, no lleva un orden, y de repente se preocupan, ay, es que a mí se me hace que soy disléxico. No, hermano, eres distraído, esa es la diferencia. O sea, no es que seas disléxico, no te estás comiendo la letra porque tengas una enfermedad, te estás comiendo la letra porque no le prestaste el suficiente interés, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, es por eso les decía, qué tan importante y qué tanto ha afectado, porque les vuelvo y les reitero, no a todos nos gusta esta parte de la gramática, de la ortografía, pero lo teníamos que aprender. Y digo, no se saben todas las reglas, no saben cuáles son las graves, las agudas, cuáles son las esdrújulas, las sobresdrújulas, ni cuáles son las características y todo, pero sabes que ciertas palabras llevan acento. Sabes que en cierta sección del texto va una coma. Sabes que el punto y aparte sirve para separar oraciones. Sabes que el punto y seguido vas a hablar del mismo tema en 2 oraciones. O sea, sí sabes esas partes, ¿no? Y que, por ejemplo, el punto, que es algo a mí que me da muchísima risa, los puntos suspensivos ya no son 3, son como 20. ¿Por qué? 20 puntos suspensivos, Padre eterno, son 3. Ahórrate puntos, son 3. Entonces, estas características, ¿qué tanto ha venido a afectar? O sea, ¿y qué tanto también los hemos vuelto tan comunes? ¿Sí? ¿Qué tanto lo hemos vuelto tan comunes? Decía una compañera la semana pasada, han venido a distorsionar el lenguaje. Tenemos estas frasecitas de LOL, por ejemplo, LOL. ¿LOL qué? O sea, LOL, ¿qué? Para mí LOL, cuando yo lo vi, pues es la muñequita, unas monitas así que andan, ¿no? El NTP, ¿cuál otro? O sea, cosas, simplificaciones que hacen, de repente tú dices, ¿qué onda? ¿Qué significa? GPI, sí. La primera vez que yo vi el GPI, por Dios que creí que decía GPS. Dije, o sea, entonces, vuelvo y reitero, sí está cambiando y sí lo está modificando. Y hasta cierta manera podríamos decir que hasta lo está. El por qué. El por qué. La X, la Q o la P y doble K, todo eso. Ya la flojera llega a tal grado que ya no ponen yo también o yo igual por 2, por 3 y así nos vamos. ¿No? El Dios te bendiga. El Dios te bendiga. Sí, o sea, entonces, realmente, ¿qué está pasando? Digo, porque decimos, es que una globalización y es que está de moda, pero a ver, de la moda a lo que te acomoda, ¿no? A ver, ¿realmente eso te sirve para hacer un proceso de comunicación? Claro, para la gente como de tu generación. Mándame a mí mensajes estos, no te entiendo nada, te tengo que devolver una llamada por teléfono para que me expliques porque no le capté. Ay, no, es que es horrible esa forma de escritura. A mí me pasó que ahora que yo andaba buscando la escuela para entrar a estudiar Derecho, me encontré con una escuela que me empieza a mandar la información por WhatsApp y mi terror fue eso, que me escribía todo mal y yo dije, ¿cómo me dice que es licenciado en Derecho y cómo me escribe? O sea, me quitó toda gana de entrar en esa escuela. Seguí buscando hasta encontrar dónde, porque me quitó toda la desconfianza, me dio toda la desconfianza por la forma en que escribía la persona en que me estaba mandando la información. De cierta manera nos da un estatus también el saber escribir, al menos. Es que era lo que comentaba la compañera en la clase pasada, que decía, es que saber, cuando lees, obtienes conocimiento. Y entonces una persona que lee mucho,
pues tiene como mucho conocimiento, ¿no? Y entonces, ay, es que sí sabe, sí conoce, y oiga, y ya le hablas hasta de usted, y porque pues ya está en otro nivel, y se refleja en la escritura. O sea, no hay más. Aquel que lee mucho, o sea, pero que lee cosas coherentes, reitero, cosas que valen la pena, o sea, artículos, libros, o sea, que están bien escritos, que están bien redactados, pues obviamente, ¿qué es lo que va pizcacheando? El acento, los espacios, las comas, o sea, sí se va traduciendo, se va reflejando en lo que es la escritura, ¿no? Entonces, esta parte que comentaba la compañera se vuelve muy cotidiano porque no empezamos a discernir, o sea, lo empezamos a usar en la cuestión social, lo usamos en la cuestión familiar, en la cuestión, y de repente sin darnos cuenta, ya lo trasladaste a tu ámbito laboral, porque ya se hizo parte tuya. O sea, ya si hablas, ya es una característica. No vayamos lejos. Cuando hablamos, o sea, que es otra cotidianidad, de repente palabras que usamos, hay de repente gestos, que lo empezaste diciendo o haciendo en la casa de broma, que de repente pues ya lo decías con el amigo, con la amiga, y ya de repente pues ya lo llevaste hasta el trabajo, ¿no? Entonces se vuelve como una característica. Y lo mismo sucede con la escritura. El detalle de la escritura, vuelvo y reitero, es que debe tener una estructura, debe generarse con una estructura, no porque así lo queramos, sino porque así está establecido. Si no tuviera la necesidad la escritura de tener esta estructura, no existiera la gramática. Y la gramática, me disculpan, pero no es un chiste, es un montón de reglas que te dicen cómo lo vas a hacer para que la comunicación sea efectiva, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que décadas y centenas de años atrás, en donde se fue componiendo la escritura, se fue desarrollando la escritura, me vengan a decir que en los últimos 10 años me lo van a cambiar por el por 2, por el por 3, por el NTP, por el GPI, por el XK, ¿sí? Por los infinitos puntos de ¿cómo se llama? De suspensión. Entonces, hay una problemática, ¿sí? Y hay una problemática que tenemos que abordar y que sobre todo prestar atención. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, maestra. Sí, maestra, muy bien. Ok. Vamos con dos de las habilidades que aunque parecieran muy comunes, también son de las que tenemos que tomar en cuenta y que analizar a profundidad, que es el hablar y el escuchar. ¿Sí? Algo que a mí me gusta siempre hacer un paréntesis y hacer una aclaración es, escuchar no es lo mismo que oír. ¿Sí? Hablábamos y decíamos que oír es un sentido, el percibir el sonido con el que tú naces. Tú percibes el sonido. ¿Sí? Pero escuchar compromete muchísimas otras competencias como el análisis, como, ¿qué más? ¿Qué más necesitan para escuchar? Comprender, poner atención. Poner atención, comprender, interpretar, muy bien. ¿Qué más? Empatía. La empatía. El interés. Descifrar la información. Razonar, exacto. ¿Qué más? ¿Por ahí decía algo de la información, perdón? Descifrar la información que recibimos. Ok, muy bien. Entonces, les pregunto, ¿escuchar es fácil? ¿No? No. ¿Seguros? No. ¿Cómo? O sea, pero pues, ¿cuántos años tienen? Toda la vida han escuchado, ¿no? ¿Que no es algo fácil? Es como decía en el libro, ¿no? Es cuestión de desarrollar. La idea de las habilidades es esta, que se vuelvan de manera innatas. Las habilidades se dan de manera innata, no. Aprender a nadar, por ejemplo, es una habilidad muy necesaria, ¿no? Entonces llega el momento que te metes al agua y ya no te hundes, quedas flotando.
O sea, el día que aprendiste a nadar, pues ya flotas, por lo menos no te ahogas, ¿no? Que sea de panza para arriba, pero ya no te ahogas. Y es una habilidad que haces de manera innata. Lo mismo con hablar, escuchar, escribir, leer. Entonces, aunque parece muy sencillo, esta parte que decíamos de la habilidad de escuchar, compromete muchísimas cuestiones, ¿sí? Y habla de este proceso cognitivo que nosotros tenemos de poder y de querer entender, porque esa es otra cosa muy importante, querer entender, porque de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero a ver, ¿lo quieres entender? ¿Lo quieres descifrar? Eso ya es cuestión tuya, ¿no? Les reitero este ejemplo, ¿no? De repente está alguien habla y tu cerebro friega el mute. ¿Y estás? Ajá, sí, ajá. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Cómo lo vas a ver bien? Bueno, ¿cuál? Y ya, reaccionas, ¿no? O sea, tú mismo hiciste la selección y tú mismo estás discerniendo. Entonces, esta parte también tiene que ver con la cuestión de la empatía. A ver, ¿qué tan importante es el tema o lo que él me está diciendo para que me lo esté contando? O sea, ¿qué tan importante es lo que él me quiere comunicar para que me lo esté diciendo, para que me lo esté contando? Muchas veces, de verdad, chicos, y esto es algo que va a sonar trillado, ¿sí? Pero dicen que la base de cualquier relación, y no estoy hablando de una relación amorosa, que quede claro, la base de cualquier relación, ¿cuál es? La comunicación. La comunicación. La comunicación, digo, y la comunicación más cercana que nosotros tenemos, o más factible, más rápida, es el hablar y el escuchar, ¿sí? Entonces, muchas veces, les reitero, no es, a veces, es que me va a contar del descuento que había en tal lado. Para mí no es importante, no, para ti. Pero en este proceso de la empatía, a lo mejor para ella sí es importante porque es parte de su trabajo, pretende desarrollar un proyecto, no sé, X cosa, ¿sí? Entonces, en esta parte sí tenemos que ser empáticos con lo que nosotros queremos escuchar y hacerlo expresar. ¿Me decía algo por allí? ¿Me decía alguien iba a participar? No se vaya tan lejos. Ay, perdón. No se vaya tan lejos. Bueno, por ejemplo, yo que soy ama de casa y que estoy con los hijos acá, llega el marido del trabajo y tú pues, las broncas, el trabajo, no sé qué, y tú le quieres contar, pues, ¿qué le platicas? De la lavadora a los trastes y no es el mismo interés tampoco, ¿verdad? Claro, o sea, a lo mejor en esta perspectiva no está dentro de las prioridades que puede tener tu esposo, o a lo mejor no lo ve en esa dimensión, ¿no? O sea, ¿cómo vas a comparar con que la lavadora no niveló y parecía máquina del tiempo con que tengo 3 clientes atorados con un crédito? Pero espérenme, o sea, mi chamba, mi mundo, mi entorno, mi contexto es ¿no? Y a mí me preocupa que la lavadora suene como máquina del tiempo porque pues no agarró bien la ropa o tiene atorada ahí algo, ¿no? O sea, o que Juanito, Pedrito, hoy descubrí que me salió con que no le gusta la cebolla y ayer se comió una cebolla. O sea, vuelvo y reitero, es empatía porque ese es el contexto de lo que tú estás, en donde tú te estás desarrollando. Y vuelvo y reitero, no hablo o sea, no es específico de una relación sentimental, hablamos parejo, ¿no? O sea, de una relación laboral, de una relación social, de una relación familiar, todo tiene que ver con este proceso. ¿Me decían? Sí, yo, maestra, también está lo que es la selección de lo que uno quiere escuchar, porque como le comentaba, he recibido llamadas y todo, uno le dice, oye, ¿tienes dónde escribir? Mira, para darte los datos que van a necesitar en tal cosa. No escucha lo que quiere, y entonces me cuelga y vuelve a llamar y resulta ser que le toca a otro compañero y me dice, oye, ¿tú tuviste esta misma llamada, verdad? Le digo, sí, y vuelve a marcar y hasta que no escucha lo que él quiere, él va a seguir llamando. Entonces es también la selección de lo que uno quiere escuchar. Claro, es que reitero,
es un amalgamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices, es que no está escuchando o no está prestando atención a lo que yo estoy diciendo porque no es lo que él quiere escuchar. En el proceso de la comunicación tenemos que ver muchas cosas. A lo mejor la persona que está llamando no está diciendo lo que realmente quiere saber, no está preguntando lo que realmente quiere saber, ¿sí? No se está explicando, entonces está teniendo o está obteniendo respuestas incorrectas. Pero no es porque tú no le estés prestando atención, sino porque no hay una cohesión, obviamente, ¿sí? De lo que te está preguntando con lo que le está respondiendo. No, es que yo no quiero eso. Pero pues si usted me está preguntando cuánto cuesta la playera y le estoy diciendo que cuesta 100 pesos, sí, pero es que yo no quiero esa playera, yo quiero la otra playera, o sea, tengo 30 playeras, don, y todas cuestan, entonces hay que saber esta parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos precisamente del proceso de escuchar, tiene que ver toda esta parte. Aunque pareciese muy fácil, aunque pareciese una habilidad que todo el tiempo, desde que aprendemos a escuchar, antes de aprender a hablar. Y esto es interesantísimo, ¿sí? Porque el bebé entiende, ¿sí? Que mamá, que papá está señalando algo, que está queriendo señalar algo, y lo entiende y lo razona. Todavía no tiene la capacidad de hablar, pero lo está entendiendo. O sea, hay un proceso de razonamiento en esta parte, hay un proceso de escucha en esta parte. Entonces, ¿cuántos años llevamos escuchando? Pero ¿cuántos años realmente le hemos dedicado el tiempo a analizar este proceso? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a decir, a ver, espérame, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué tuve problemas de comunicación? Incluso, de repente estás ahí en la baba. Ah, ya sé lo que me quiso decir. 3 días después, porque ya le prestaste atención, ya lo razonaste 3 días después. O los chistes, no vayamos lejos, un chiste. Te lo cuentan, te ríes por compromiso, y estás ahí, y te ríes solo, y ¿qué tienes? Es que me acordé de un chiste, ya le entendí un chiste, o me conté un chiste solo, que ya le agarraste, ya le entendiste, ya lo razonaste en esa parte, ¿sí? Entonces, para que el proceso de comunicación sea efectivo, en esta parte que es la cuestión oral, tiene que haber esto, el compromiso de la persona que escucha, la empatía, el razonamiento, la selección, ¿sí? El querer escuchar, que era lo que decíamos, porque uno decide si quiere o no quiere escuchar, para que realmente se dé. ¿Vamos bien? ¿Sí? Maestra, Ajá. en lo personal, bueno. Sí, dime. Sí. En lo personal, en la preparatoria, hace ya un buen tiempo, tuve también ese problema de comunicación con el maestro. Por más explicaciones que daba, no le entendía nada. Tanto así que me llevé a varias oportunidades la materia, hasta que en laboratorio un mismo alumno me lo dio más entendible, más sencillo, y pues gracias a Dios pasé, ¿verdad? Pero sí también cuenta mucho de quién lo esté exponiendo. Allá vamos a hablar, ahora vamos a ver el otro lado, porque ya vimos cómo el proceso de la comunicación en la cuestión oral puede tener fallas en la parte de la escucha, ¿no? Pero también vámonos del otro lado, porque acuérdense que el proceso de la comunicación de manera oral hay un emisor, que es el que habla, y un receptor, que es el que escucha, ¿sí? Entonces, ahora, en cuanto a hablar, les vuelvo a repetir, es una habilidad que nosotros desarrollamos desde muy, muy pequeños, ¿sí? Y que vamos incluso adaptando acorde al contexto en donde nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿no? Por ejemplo, si esta parte que a mí se me hace muy curiosa, un adolescente habla de una manera con el papá, habla de otra manera con los amigos, habla de otra manera en la escuela, ¿no? Lo que decía el compañero es muy interesante porque muchas veces no nos ponemos en el lugar de la persona que va a escuchar. En esta parte de la escucha decía, es importante prestar atención a las reacciones del interlocutor. ¿Y cuáles son las reacciones del interlocutor? Ya sea una cuestión corporal, de expresión corporal, ¿sí? Como la retroalimentación que nos está dando. Entonces, cuando no hay una retroalimentación, por mínima que sea,
Entonces, no se está entendiendo. Y no se está entendiendo porque, como le comentábamos con la compañera, ojo, no se está expresando correctamente. Hay una parte muy interesante en la presentación que decía, muchas veces, ¿sí? Sí sabemos lo que queremos decir, pero no sabemos cómo decirlo, porque no encontramos ni las palabras, ni el contexto, ni la situación, ni el momento adecuado para poderlo hacer. ¿Sí? A mí en lo personal me pasa, estoy escribiendo, ay, ¿esto qué significa? Y entonces tengo que contar una historia bien grande para encontrar una palabra que se adecue a lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, en esta parte del habla, sí es muy importante tener en cuenta todos estos elementos. O sea, ¿con quién estoy hablando? Y es muy fácil, la verdad es que el habla, de alguna manera, la velocidad que tiene de interacción nos permite tener una respuesta muy rápida. Por eso muchas veces lo que nosotros comunicamos, yo creo que el 80, el 90% de nuestro proceso, perdón, de nuestro proceso de la comunicación lo hacemos a través de la cuestión oral. Es muy escaso aquel que diga, no, es que yo lo prefiero escribir que decirlo. O sea, es muy, muy difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque la cuestión oral nos permite esta cuestión de feedback muchísimo más rápido, ¿no? O sea, yo ahorita les pregunto, ¿me entendieron? Sí, sí me entendieron. Les redacto todo lo que les estoy diciendo. Y alguien me va a decir, no, maestra, es que yo no le estoy entendiendo. Entonces, cuando hablamos del habla, sí tenemos que tener cuidado. A ver, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Que eso es importantísimo. ¿Quién es mi interlocutor? La situación en la que me voy a dirigir. La cuestión corporal, tanto de él como la mía. ¿Sí? La retroalimentación que él me pueda dar, ya sea, ¿cómo se dice? Ya sea de manera oral, o sea, o corporal. O sea, eso sí tenemos que cacharla en el momento. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase pasada? No quiero cenar. No estoy enojada. Haz lo que tú quieras. No es cierto. No haces lo que tú quieras, Sofito. O sea, atrévete a hacerlo, vas a ver. Atrévete a hacerlo. Entonces, hay una retroalimentación. ¿Sí? Entender esta parte, el cómo se comporta, el cómo contesta, todo esto tiene que ver. Tiene que ver la modulación de la voz. Esto es importantísimo. No puedes llegar gritando a todos lados. Tampoco puedes llegar así, ay, es que perdón, porque tampoco te vas a poder comunicar. ¿Sí? Entonces, sí existen muchos elementos en cuanto al habla que te van a permitir esta comunicación. Aquí es esta parte también que entra en la escritura, que es conocer, ¿sí?, la lengua que estamos hablando. ¿Sí? México tiene, bueno, yo creo que en cualquier país, pero yo creo que México, dentro de su extenso territorio, tiene una capacidad impresionante de regionalismos. No, hombre, pues, pues no te puedes referir a lo mismo aquí que allá. ¿Sí? En la Ciudad de México, por ejemplo, los chuchos son los Jesús, ¿no? En mi pueblo, el chucho es el perro. O sea, allá llamas a alguien chucho y le estás hablando al perro. Entonces, tiene que ver el contexto, tiene que ver dónde estás, y eso lo tienes que tomar en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, acá los chinos, yo me he dado cuenta que los chinos son los que tienen rizos. ¿Sí? En mi pueblo, los chinos son los que tienen los ojos rasgados. Allá los chinos son los colochos, pero tú hablas de un colocho acá, no te entienden. ¿Sí? Entonces, reitero, tiene que ver a quién te estás refiriendo, en dónde te estás refiriendo, el entorno en que te estás refiriendo. ¿Sí? Entonces, es impresionante todo lo que abarca el proceso del habla, la habilidad del habla, y cómo nosotros hemos aprendido, ¿sí?, a procesarlo, a llevarlo a cabo. ¿Sí? Un ejemplo, llega mi hijo, llega, ¿no? ¿Qué haces, mami? No, pues acá estoy trabajando. Ay, ¿y qué trabajas? Y yo,
No, pues es que tengo que hacer un trabajo ahorita para la universidad. Ah, oye, qué bonita está. Y yo, sí, ¿verdad? Y así como que, ok. ¿Qué quieres? ¿Me dejas ver tele? Y ya, se le acabó el amor, se le acabó el encanto. Pero yo ya descifré que el besito no era de gratis, que el llegar a interesarse por el trabajo no era de gratis, que la comunicación, que el proceso de comunicación sin que yo le haya hablado, ¿sí? Era de gratis. Hay una parte, ¿sí? En el proceso de comunicación que se dio que yo ya conozco. Y lo mismo sucede con ustedes y con cualquier persona. ¿Sí? Desde que tú ves a una persona, desde que tú sabes a quién te vas a dirigir, tú sabes cuáles son las características que debe tener este proceso del habla. ¿Cómo te vas a dirigir a él? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es el tono de voz? ¿Cuál es la cercanía que tú vas a tener con esta persona? ¿Cuáles son los movimientos que tú vas a tener? ¿Sí? Reitero, una situación bastante complicada, por ejemplo, ir a dar los pésames. Desde tu expresión corporal estás diciendo mucho. ¿Sí? Tú no puedes llegar así, entrando así. Creo que no es una situación adecuada. No puedes llegar así como que, ay, a pucharla, ay, no, o sea, hay que llegar sereno, hay que llegar prudente, ¿no? A esa situación. Entonces, ese tipo de cualidades, ese tipo de características en el habla, tenemos que aprender a dominarlas, ¿sí? Pero sobre todo, saber en qué momento, saber discernirlas, ¿no? O sea, a ver, ¿cuándo las vas a aplicar? ¿Cómo las vas a aplicar? ¿En qué momento las vas a aplicar? La capacidad de léxico y de palabras que cuenta la lengua española es impresionante, impresionante. Una palabra tiene 5 sinónimos. Y resulta que muchas veces no encontramos una palabra para descifrar, para dar un mensaje. Entonces, ¿qué nos está fallando? O sea, ¿cómo puede ser posible que existan problemas de comunicación cuando realmente hemos estado en este proceso durante muchísimo tiempo? ¿Por qué se genera? A ver, chicos, ¿cuáles son sus problemas de comunicación más frecuentes en la cuestión oral? La manera de decir las cosas. En el mío es el tono de voz. El tono de voz. Sí. Pero yo digo, les voy a ser sincera. Hace muchos años, cuando yo vivía en Chiapas, llegó un conocido que era de acá y gritaba. Y a mí me caía muy mal. Muy mal. Llegaba a mi casa y yo, ¡ay, hambre! Y bien. Y yo le decía a mi marido, ay, si viene este fulano, no me hables. No, o sea, me cae muy mal. Me cae muy mal. O sea, habla muy golpeado. Me vengo acá, yo, sorpresa. Todos hablan bien golpeado. No, y entonces ya no me siento, ya gritan, ya, normal. O sea, ya. Entonces, creo que también esto es parte de lo que tú dices. A lo mejor quienes no conocen el contexto, ¿sí? En ese entonces yo decía, pues este fulano me repatea que venga a gritar a mi casa, va a gritar a la suya. ¿Cómo es que lo tolera su mujer? Yo ya lo hubiera mandado por un tubo. Cuando vienes acá te das cuenta que todos hablan golpeado, que es una forma, que es un estilo de comunicarse muy típico de acá. ¿Sí? Entonces, esto que tú mencionas, es que yo hablo muy golpeado, pero a lo mejor no es que hables golpeado, es cómo está tu contexto. A lo mejor quien no se ha adaptado, y tampoco puedes andar por la vida diciendo, ¿eres de acá? No soy de acá. Bueno, entonces le voy a bajar el tono porque, pues, como eres de acá. ¿Eres de acá? No, sí soy de acá. Entonces sí te hablo golpeado. Tampoco, pues así digo, sí hay momentos, sí, que se dan, pero obviamente, reitero, hay que tomar en cuenta el contexto. ¿En dónde, cómo, cuándo, con quién y por qué? A mí nunca me había pasado algo así de ese tema de que, es que los regios hablan muy golpeados. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, claro, sí te escucho. Bueno, y hace poco en mi trabajo, pues, me tocó la casualidad de que coincidí con una persona del Estado de México, y pues como andábamos en el aire libre, pues hacía mucho calor y yo andaba pues acalorado, sudado, y pues yo le hablé bien a la persona, ¿verdad? Pero pues me vio como que agitado.
Y luego me dice, no, tranquilo, amigo, tranquilo. O sea, como que pensó que estaba molesto con él. Y yo le digo, no te molesto, no, nada que ver, usted no me ha hecho nada. Pero sí, o sea, nunca me había tocado, hasta ese día descubrí que, o sea, que sí es cierto, o sea, lo que usted comenta, Es que reitero, o sea, muchas veces en los procesos de comunicación, ¿sí? Intervienen mucho, ¿no? O sea, el contexto, el cómo, el quién, el cuándo. Pero eso es algo muy interesante que tú acabas de decir. Se dio cuenta y te dijo, oye, tranquilo, a ver, esa es la retroalimentación que él te está dando. Y tú dijiste, a ver, espérame, ¿tranquilo de qué? O sea, yo estoy tranquilo, hermano, o sea, y te diste cuenta del por qué había un fallo en el proceso de comunicación. ¿Sí? Entonces, o sea, sí caíste en el 20 de, es que creo que estoy acelerado. Y Y, y, eso es más preciso. y más que nada porque nunca me había tocado eso, o sea, pensé, o sea, sí había escuchado pues, comentarios de otras personas, no, es que los regis hablan muy golpeado y eso, o sea, lo normal, pero nunca me había tocado que me lo dijeran directamente a mí. No me molesté, sino me dio risa, que dije, pues es que no te estoy diciendo nada, o sea, lo tomé muy, o sea, tranquilo, normal, pero pues le dije, no pasa nada, o sea, ya vámonos y normal todo. Sí, claro, o sea, te reitero, o sea, no, la acción que tú tuviste de, 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 de retroalimentar este proceso de comunicación fue el correcto. Bueno, desde mi perspectiva fue el correcto, porque dijiste, no pasa nada, y simplemente analizaste en dónde pudiese estar el fallo. Eso fue. Sí. Y eso es precisamente lo que nos lleva a tener un proceso de comunicación efectivo. ¿Sí? Ya sé que este fulano se espanta porque uno habla fuerte, ya le voy a hablar quedito, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo voy. Y ya vas cambiando, vas modificando ciertas actitudes y ciertas acciones para ir desarrollando ¿cómo se dice? Es que te vas metiendo Fortaleciendo. te vas metiendo como que en el ambiente de la persona, o sea, aclimatando a lo que está sucediendo en el momento. Claro, miren, algo bien curioso que yo he notado es el acento. Mi esposo tiene que trabajar con personas oriundas, ¿no? Entonces, regresa regresa del trabajo y ya viene con el acento, ¿no? Y es que fuimos con los chavos y yo, pero nada más agarramos el teléfono y nos hablamos allá y ya volvemos a ser chapanecos. Y entonces nada más falta que se vuelva a trabajar al otro día y ya vuelve con el acento. Y platica conmigo y se le quita el acento. Entonces, sí tiene que ver. O sea, es indiscutible. El contexto en el que haces el proceso de comunicación va a influir y tiene que influir. Eso es indiscutible. Tiene que hacerlo. Porque si no, entonces, ¿cómo se hace el proceso de adaptación? ¿Cómo fortaleces esta parte? ¿Sí? Acuérdense, yo se los decía, todos son diferentes. Todos tienen cualidades diferentes. Pero no porque sean diferentes, ¿sí? No se puede adaptar el proceso. Tenemos que ir modificándolo. ¿Sí vamos bien hasta acá, entonces? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok, bueno. Algo que le están... Mi problema es el que se le conoce como dar feria de más. El que agarró a platicar y de un tema ya me fui a otro tema y te quiero dar un ejemplo de tal cosa, te quiero contar un chisme y ya te conté más del chisme. Ese es el dar feria de más. Ese Okay, es mira. un problema de comunicación. Mira, ya me aprendí un término nuevo, ya, dar feria de más. Mira, digo, es que tiene que ver. O sea, ¿por qué? Porque tú necesitas argumentar lo que tú estás diciendo. ¿Me habré entendido? ¿No me habré entendido? Le voy a poner un ejemplo para ver si así le cacha. Entonces, digo, sí es, claro, te vuelvo a repetir, quien te siga la corriente, pues te sientes en la cómoda, ¿no? Pero aquel que no es sociable, sí le ve su cara de, o sea, de que quiere salir huyendo. Entonces, sí, así me ve mi esposo, me dice, a ver, ¿a qué horas te callas? digo, ahí tienes la confianza de que tú recibes la retroalimentación oral de manera inmediata, pero aquel que no tiene la confianza, pues sí vas a verle su cara de que quiere salir volando. Y eso precisamente que era lo que yo les decía, es estar pendiente de las reacciones del interlocutor. Cuando te das cuenta que no le cachó, pues, le cortas a la plática y pues continúas con otro, ¿no? Entonces, eso precisamente es desarrollar estas habilidades. Chicos, lo que me he dado cuenta, digo, es que estamos hablando y todo,
pero nadie ahorita, hasta ahorita, me ha dado un ejemplo de cómo han hecho estas adaptaciones a la sociedad del conocimiento y le siguen dando la vuelta. Al momento de buscar palabras en Google que no entendemos de una lectura. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más hacen? ¿Cómo solucionan problemas de comunicación ahorita en la sociedad del conocimiento? Yo no soy sincera, si no me entienden cuando escribo, mando audio. Tengo audios de 5 minutos, como tú dices, doy feria de más y le pongo ejemplos y le digo para ya cortar el tema. Porque sí lo tengo que hacer. Les vuelvo a repetir, a mí el proceso de la escritura me cuesta mucho porque soy idiática. Y entonces, si no tiene el acento, va para atrás todo. Entonces, me lleva mucho tiempo. ¿Con videollamadas? Videollamadas, muy bien. ¿Qué más? A mí es mi retroalimentación, por decir, en las llamadas siempre me hacen escuchar el cómo contesto, el tipo de tono que tengo, y entonces todas esas retroalimentaciones que a mí me hacen, yo tengo que cambiarlas en las próximas llamadas. ¿Y qué es lo que me está fallando en eso? Digo, aquí tienes una gran ventaja, que tu ámbito laboral te permite hacer estas retroalimentaciones. Ahorita que lo mencionas, en mis retroalimentaciones, incluso en el audio, yo escucho mis audios. Yo mando mis audios y yo los escucho. Aquí me equivoqué y vuelvo a mandar un audio o mando un mensaje haciendo la corrección. Yo, en lo personal, sí le hago. Yo sí escucho mis audios. Así me sean 20, yo me los chuto. La mayoría lo hacemos inconscientemente. A ver cómo me escuché. A ver si me habrá entendido. Déjame, me vuelvo a escucharlo. Para escribir, yo tengo que usar una herramienta de texto. Escribo en Word. Si me sale todo en blanco, ya lo copio y lo pego a donde lo tengo que poner. Si tengo errores ortográficos o gramaticales, me lo va a marcar y hago la corrección. Si necesito escribir, yo así le hago. Lo pego en el Word, en el procesador de texto, y ya luego lo pego, por ejemplo, en el foro, en un mensaje, en algo. Sí, no te preocupes, Lucero. Yo, así voy implementando o voy agregando las herramientas de la sociedad en mis procesos de comunicación. Cuando escribo directo un mensaje, ahí se van a dar cuenta, ya se me pegó una letra, le faltó un acento, ahí se van a dar cuenta. Maestra, también por medio de correo electrónico. Sí, también el correo electrónico te lo marca. Google tiene una predicción de texto que a mí me repatea. Yo no puedo usarlo. O sea, yo me batallo con Google, con el correo de Google, batallo mucho con eso. Yo en lo personal, la verdad, prefiero regresarme, corregir y volver a escribir. O sea, continuar escribiendo. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más Maestra, han hecho? En mi caso, no sé si los compañeros lo notaron, pero en el foro también marca algún error ortográfico, pero al darle el botón secundario para ver si lo marca ahí para la corrección, no lo saca. Ahí tiene uno que adivinar dónde estaba el error. Sí, esa es otra. Sí, por eso te digo, yo en la plataforma, para hacer cosas de la plataforma, lo tengo que meter a un procesador de texto. No tengo de otra. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más han hecho para fortalecer sus habilidades de la comunicación? Las videoconferencias. Videoconferencias, ya decíamos. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Pues simplemente en los trabajos, maestra, también cuando uno tiene que lidiar con clientes, tienes que estar no al ritmo, sino en la misma empatía, en la retroalimentación, ¿verdad? De lo que él te está diciendo, tú tener una respuesta congruente o similar, ¿verdad? Que es lo que me ha pasado a mí, es en lo que me he estado adaptando en esos aspectos. Sí, claro. O sea, también, eso que mencionas, por ejemplo, el que tengan que comunicarse a lo mejor con una persona que no tiene la habilidad desarrollada como ustedes lo están desarrollando es complicadísimo. Por ejemplo, te preguntan con abreviaciones, te preguntan con faltas ortográficas, te preguntan con faltas gramaticales, te preguntan con un chorro de errores ortográficos
Y le tienes que entender, porque no lo puedes decir, a ver, escríbame bien porque no le entendí. O sea, no te puedes poner en ese plan. Entonces, sí tienes que empezar como a buscarle qué me quiso decir. Y tener la respuesta, por lo menos, lo más empática posible para esculcar más información, ¿no? Para tener mayor información. Algo que decían, perdón, rapidito, algo que decían que es muy importante, muy interesante, googlear. Interesantísimo. Y eso es básico ahorita en la sociedad del conocimiento. ¿Sí me decías? Maestra, en ese aspecto de la escritura, ¿por qué los médicos escriben así utilizadas y bien entendibles? Porque tienen que escribir, yo tengo entendido que es por la rapidez con la que lo tienen que hacer. Yo sé que es por eso. O sea, que es así como que, porque tienen que poner el diagnóstico, tienen que poner los medicamentos, el nombre de los medicamentos, o sea, es así como mucha información en el menor tiempo posible. Digo, si te pones a hacerle ahí lettering a una receta, pues te llevas como 3 horas con el paciente, pero yo tengo entendido que es por eso. He conocido doctores que tienen letras bonitas, pero sí se tardan su ratito haciendo sus recetas, pero yo sé que es por eso. El pediatra de mi hijo optó por mejor en la compu y vámonos, lo mando a imprimir. Sí, claro, digo, esa es otra de las utilidades que puede tener la sociedad del conocimiento en el proceso de la comunicación, ¿sí? O sea, lo metes en la compu y ya no lo escribes, digo, ¿qué dicen? Naproxeno, solo el de la farmacia lo sabe y el doctor, porque de ahí pero si ya te lo pone en la computadora, pues que a todo dar, ¿no? Porque pues ya lo lee Juan, Pedro y sin ningún problema. Esa, por ejemplo, sí es una muy buena adaptación de la sociedad del conocimiento en la cuestión laboral, en el proceso de comunicación. ¿Qué más, chicos? No solo los doctores. Maestra, ¿aquí entrarían las compras en línea también? Tipo por redes y todo esto, que es nuevo. Claro, sí. Eso también es otra cuestión, aunque no lo establecemos como tal, claro que sí. ¿Por qué? Porque buscas, digo, ya viene un proceso que nosotros platicábamos hace ratito, en donde tienes que ver a quién le vas a dirigir el mensaje, ¿no? ¿Cómo lo vas a redactar para que, por ejemplo, las ventas de Facebook y esto, a quién se lo vas a dirigir? ¿Cómo lo vas a poner? ¿Cuál es el texto que vas a... Toda la información. Y digo, a mí me pasó alguna ocasión que publicas todo, ¿no? Detalles, precio, talla, color, y te preguntan, ¿qué talla es? Ahí dice talla 7. Pero, ¿qué? ¿Cuál es el precio? O sea, ya Google, digo, San Facebook te pone ahí el precio para que lo veas, lo pones todo en la publicación y se atreven a decir cuánto cuesta. Entonces, sí tiene que ver, digo, así como hay sus ventajas y como sí pueden participar, también hay sus desventajas en los procesos de comunicación. Maestra. Pero tal vez en ese aspecto... Sí, perdón, Liliana, ¿me decías? Maestra, sí. También... bueno, déjame hablar yo. Sí, o sea, es que también radica en la cuestión de que muchos no se fijan, y aparte de que no se fijan, o sea, o leen muy rápido, y es así como de que muchos le ponen un precio por ponérselo, ¿no? De que a lo mejor publico un artículo de que, no sé, 500, ¿no? Pero en realidad no queda en 500, o sea, son 700. Entonces yo digo que a lo mejor ahí radica en ese aspecto. O sea, que publican un artículo por publicar. Ok, pero voy y reitero, tiene que ver con la correcta retroalimentación. O sea, si pones un precio, por ejemplo, 500 pesos, no es lo mismo preguntar, ¿cuál es el precio? A preguntar, ¿el precio de 500 pesos es correcto? Yo hace unos días, compré unos libros por ahí por Facebook. Entonces, realmente no había hecho compras en el marketplace y fue mi primera vez, ¿no? Igual, venía el precio, eran 2 libros y pues lo que usted dice, ¿no? Yo le comenté a la chica, quedan en 500 los 2 libros, ¿verdad? O sea, por los 2 libros. Y ya nada más ella me dice, sí. Ya no le pregunté el cuánto va a ser en total o cuánto cuesta cada libro.
Sí, claro, o sea, a eso es lo que voy. El proceso de la comunicación se tiene que ir perfeccionando y tiene que ser el correcto. Liliana decía, pues es que a veces le ponen precio por precio, sí, pero entonces hay que hacer correctamente lo que te decía, ¿qué es lo que quieres saber? O sea, que tú preguntes de manera correcta. Lo que decíamos hace rato, muchas veces sí sabes lo que quieres decir, pero no sabes cómo expresarlo. Entonces, expresa de manera correcta esta parte. A ver, o sea, sí, está muy barato, 200 pesos. ¿Será que sí? O sea, no es lo mismo. A ver, precio que, oye, 200 pesos es el precio correcto. Entonces, estamos de alguna manera, cambiando la estructura porque la información que tú quieres, digo, la información es la misma, pero estás preguntando dos cosas diferentes. Jesús, ¿tenías un comentario? Yo, maestra, en el sentido de las nuevas tecnologías en cuestión de GPS, lo que es Didi, Uber, y en este caso Google, que tiene una versión para los usuarios como guías locales, para poder dar su opinión o criterio de ciertos negocios o ciertas ubicaciones para que los demás usuarios que se metan a buscar cierta área vean dónde son atractivos turísticos, dónde son las buenas comidas, qué precios y todos esos detalles. Sí, claro, y eso también fomenta lo que es la lectura. Por ejemplo, fui a visitar la ciudad de Oaxaca, moría de hambre, googleé así como cenas y pues, ¿no? Entonces, a donde me voy es a los comentarios. Y, no, pésimo lugar, ok, tiene tantas estrellas, me parece bien. Entonces, de alguna manera, estamos fomentando la escritura, estamos generando la lectura y estamos agregándolo a la sociedad del conocimiento. A veces en acciones tan simples, ¿no? Por ejemplo, sé que hay una aplicación que es para conductores, ¿no? En donde los conductores van señalando, hay una patrulla más adelante, hay un semáforo o hay un choque, pero porque lo van notificando. Entonces, de alguna manera, el proceso de la comunicación se está volviendo parte, ¿sí?, de nuestro día a día y sin querer las estamos incluyendo. Es un proceso de la comunicación asincrónica, de manera no personalizada, pero hay un proceso de la comunicación porque fulano, sutano y perengano ya notificaron que hay ciertos elementos que a mí me van a servir en ese momento para conducir. ¿Sí, chicos? Pero también hay unas que estamos dejando fuera, maestra, por decir, mi mamá escribe en cursiva. Ay, qué bonito. Mi mamá escribe en cursiva y es de que algunos, pues no están acostumbrados y pues ya de tanto tiempo que ya lo he visto la letra, ya es como que, dice esto. Pero ella va a la escuela a firmar por mis hijos y esto y el otro y dice a mis hijos, mamá, ¿y qué escribió mi abuela? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir ahí? O te dejó un recado, pero no lo entiendo. Ahí está. Entonces hay unas cosas que ya dejamos también de entender. Claro. Digo, es que por desgracia, si lo podemos decir de esta manera, muchas cosas vienen a sustituir algunas otras, ¿no? La idea de esta parte es que nos volvamos más eficientes, más rápidos. ¿Sí? Esta parte. Acá hay una cuestión muy, muy interesante y es que debemos de alguna manera cimentar algunas bases y acá hay una complejidad muy, muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos sustituir ciertos conocimientos con la tecnología cuando no hemos cimentado ciertos conocimientos. Un ejemplo bien claro, la cuestión ortográfica, la cuestión gramatical. Mencionábamos, es que el doctor escribe súper rápido, sí, pero el doctor sí le pone, cuando le ves la rayita arriba, sí le puso el acento, sí le puso la coma, sí le puso, o sea, sí lo hace, feo, como tú gustes y lo que mandes, pero sí lo hace, sí le está poniendo el acento, sí le está poniendo la coma, sí le está poniendo esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, un alumno te escribe un texto, no le puso el acento, no le puso la coma, no sabe dónde va el punto, no saben para qué sirve el punto y coma, no saben para qué sirven los dos puntos, no saben para qué es el paréntesis, el corchete. Estamos sustituyendo. ¿Por qué? Porque a veces muchas bases de los procesos no están cimentados, no están bien estructurados. En el caso, por ejemplo, de la cursiva, que a mí se me hace una letra muy bonita, requiere de tiempo, requiere de práctica, requiere que a lo mejor, ¿sí?, están siendo sustituidas por otras habilidades. Tienes toda la razón, se están sustituyendo, claro, hay muchas cosas que no se deberían de perder, totalmente de acuerdo, pero entonces ya se vuelven también cuestiones de gustos,
¿sí? Porque aquella persona que no necesita escribir en cursiva por lo que te gustes y mandes, pues simplemente no lo va a aplicar porque pues no le sirve invertir tiempo en esa parte, ¿sí? Entonces, a lo mejor, no sé, alguien que, ay, no sé, un estudiante. ¿Perdón? Los que hacen sus journals, sus carpetas, sus agendas, tienen que hacer, que cursivas, que utilizar dibujos, que utilizar calcomanías, que utilizar, o sea, Claro. ellos se dedican a eso para embellecer cada agenda que tienen. Claro, claro, se trabaja de manera personalizada, digo, hay muchas ramas en donde, y que eso es algo muy curioso, porque eso lo vuelve también único. Entonces, vuelvo y repito, o sea, no es que desaparezca, simplemente se vuelve una También selección. en lo que se refiere en la escuela secundaria a taquigrafía, supuestamente era para tomar dictados muy rápidos, pero la verdad, al no utilizarlo diariamente, pues se olvida. Claro, por ejemplo, digo, a mí en lo personal me tocó que en la secundaria donde yo estaba había el taller de mecanografía, que era, pues, ¿no? Con las maquinotas. Si tú me preguntas que se supone que te ayuda a que los 5 dedos de cada mano, pues, se posicionen en una tecla, yo escribo con 2, y y el gordito es para el espacio, y así, ¿no? Entonces, son habilidades que tienes que ir desarrollando y que te vuelvo a repetir, se vuelven de selección. O sea, no hay más. Ok, chicos. Ay, nos volvimos a alargar, pero bueno, estuvo buena la clase, estuvo interesante. Chicos, terminando ahorita la clase, ya les voy a colocar tanto la grabación de la clase pasada, donde está el material, como la presentación. Me la pidieron, se las voy a colocar allí, la presentación que vimos la clase pasada también, para que ustedes la trabajen. Reitero, los trabajos se tienen que entregar a más tardar el 6 de junio a las 11:55 p.m. ¿Sale? Les voy a hacer una recomendación. Yo les sugiero, no se le dejen, o sea, aunque lo trabajen, no lo dejen subir al último minuto, porque acuérdense que son muchos ustedes y la plataforma va a llegar un momento que el servidor puede colapsar. Entonces, o se va a saturar, no les va a permitir subir, entonces no se confíen en esa parte, ¿sí? Traten de hacerlo paulatino, tener un tiempo bastante moderado para realizar sus entregas para que no lo vayan a dejar hasta el final, ¿sale? Como recomendación, porque si no se les va a cerrar la actividad y pues obviamente van a entregar tardío, ¿sí? Entonces, hasta acá, chicos, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta, un comentario? No, todo bien. Ok, chicos, perfecto. Entonces, Todo bien, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Vamos a trabajar, la próxima semana ya trabajan con Score otra vez. Entonces, por allí vamos a retroalimentar algunas cosas. Me adelanto. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la película El bolero de Raquel, de Cantinflas, véanla, porque nos vamos a apoyar en algunas escenas de esa película, ¿vale? Entonces, si tienen la oportunidad de verlo, búsquenla, véanla, para que podamos platicar precisamente de ciertas escenas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. Ok, chicos, perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Descansen, que tengan una bonita noche y un bonito fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, igual. Bye. Bye. Hasta mañana. Maestra, tengo una pequeña duda así rapidito. Sí, Nada dime, más dime, para dime, dime. confirmar, en relación a lo del el trabajo, en Ajá. el mapa mental, ¿puede uno bajar el tamaño de la letra y que se pierda un poquito el formato ahí de lo que pide el margen y todo esto? Sí, sin problema. Mira, el margen principalmente es para la cuestión de texto. Es para la cuestión de textos, no tanto para eso, porque pues eso es una imagen, ¿no? Y es una estructura que va a llevar un poquito más de espacio. Entonces, no hay tanto problema. Como quiera, puedes incluso, si vas a usar un procesador de texto, un Word o algo así,
puedes hacer el trabajo en otra aplicación y bajarla ahí como JPG, como una imagen, ¿no? Y pegarla, no tengo absolutamente ningún problema. Ok, sí, muy bien, nada más era eso mi duda. Y va a ser entregado